Hola y bienvenidos a The Ideas Podcast, episodio número 22. Súper contento de estar una semana más. Muchísimas gracias a todos los que semana a semana escuchan el podcast, mandan comentarios, le dan like. De verdad que muchísimas gracias. Ya estamos una semana más cerca de Navidad. Espero que ya por ahí algunos están en vacaciones y demás con los chiquillos y todo. Espero que la están pasando muy bien y si están sacando un rato de su tiempo para escuchar este podcast, les agradezco muchísimo y espero sacar el mayor provecho y que sea un tiempo que aprovechen para aprender algo juntos esta semana. Una de las cosas que me interesa muchísimo es el tema del liderazgo y a esta semana le puse ¿por qué liderazgo? Y 3 razones por las cuales a todos nosotros nos debería interesar el liderazgo. Pero quiero empezar de las bases porque si bien tal vez todos tenemos un preconcepto de lo que significa o lo que es liderazgo, tal vez no nos hemos sentado a analizarlo porque en realidad es un tema que es un poco complejo, no es tan fácil de definir, no es tan fácil de saber por qué me debería interesar. Algunas personas simplemente lo dejan a un lado porque es algo que no sienten que tienen. Y en este podcast quiero hablarles de por qué a todos nos debería interesar el liderazgo, porque es un tema que es universal para cualquier trabajo, cualquier posición, cualquier puesto que usted tenga, cualquier situación de su vida requiere las habilidades de liderazgo y eso es lo que vamos a conversar en esta semana. Vamos a empezar por qué el liderazgo. ¿Qué es lo que definen los líderes de las industrias, los diferentes líderes en el tema de liderazgo? ¿Qué definen por liderazgo? También si todos podemos ser líderes o no, si los líderes nacen o se hacen. Y por qué es que es interesante o por qué te debería interesar desarrollar las habilidades del liderazgo. Yo en mi experiencia tengo pues más de 10 años en puestos desde supervisor, gerente y trabajar con personas y siempre ha sido un tema que me ha fascinado, que me ha interesado muchísimo. He leído pues bastantes libros al respecto, he llevado cursos, asistido a charlas y como les decía, tengo la experiencia de más de 10 años de liderar equipos. Sin embargo, no en todo ese periodo he sido un líder. Porque el líder y las características del liderazgo hay que irlas desarrollando. Si bien uno puede tener un potencial diferente o ciertas aptitudes que tal vez te pueden ayudar a ejercer el liderazgo de una manera correcta o de una manera con más facilidad que otra, todos tenemos capacidades diferentes. Es algo que hay que trabajar y es algo que hay que uno ir desarrollando como cualquier otra habilidad y ahorita les voy a explicar por qué. Yo creo que todos hemos tenido desde excelentes líderes, excelentes jefes, excelentes gerentes, hasta tremendamente dañinos. Y yo no he sido la excepción. Yo he tenido en mi experiencia pues jefes que han sido muy buenos, que me han ayudado a montones, con los cuales he aprendido y he crecido y también jefes que me han enseñado qué es lo que yo más bien no quiero ser y totalmente que han sido nocivos no solo para mí, para el equipo, para mi salud emocional, para un montón de cosas y es posible que ustedes también. Es posible que ustedes hayan tenido o estén teniendo experiencias de ese tipo y también tenemos que aprender a lidiar con ese tipo de situaciones de una manera pues correcta y también vamos a tocar un poquito de eso. ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Qué dicen los estudios del liderazgo? La gente cuando le preguntan. Yo he compartido varios posts de un estudio de Gallup de este año, pero en resumen, la mayoría de jefes no son buenos. El 85%, alrededor del 85% de las personas no están comprometidas con el trabajo que tienen o están totalmente desenganchadas de su trabajo, desinteresados. Y además de eso, muchas personas quieren renunciar y no disfrutan su trabajo por los jefes. De hecho, creo que por ahí había una estadística de 1 de cada 3 personas que están deseando que esperan renunciar, que quieren renunciar y les gustaría renunciar, la única razón es el jefe. No es el trabajo, no es las condiciones, no es el salario, no es absolutamente la empresa, no es las condiciones laborales, es única y exclusivamente el jefe. Ahora, yo entiendo que dentro de un ambiente laboral, dentro del trabajo, el día a día, la empresa y todo, hay muchos otros factores que no son solo el líder o no son solo el jefe que tenemos ahí todos los días, pero al mismo tiempo, en promedio, pasamos 1/3 de nuestra vida trabajando o en cosas relacionadas a nuestro trabajo. Y en ese tiempo de interacción, tanto con los compañeros como
con nuestro jefe, evidentemente. Y es un ambiente, en ese ambiente laboral, pues también pasamos mucho tiempo, como les decía, con nuestro jefe, y es una parte de la ecuación importante que no podemos negar, que no podemos decir como que no existe y que tenemos que tomar en cuenta a la hora de, pues ya sea tomar una decisión o que tal vez nos está afectando a nosotros particularmente, porque son personas, tanto nuestros compañeros de trabajo como nuestro jefe, personas con las cuales compartimos y pasamos mucho tiempo. Y es por eso que he decidido de darle más enfoque al tema de liderazgo en este podcast y también a situaciones que nos pasan y cómo afrontar esas diferentes situaciones que nos pasan en nuestro trabajo. Y es por una razón en particular, puede ser un poco egoísta, pero es la realidad, y es que yo quiero ser mejor líder y yo quiero aprender más de liderazgo, quiero ser mejor líder y aprender todo lo que pueda de este tema tan interesante. Y la otra es que quiero compartirlo. No quiero que solo se quede en lo que yo voy aprendiendo, sino también quiero compartirlo y ir aprendiendo también con ustedes y cómo semana a semana ayudarlos a navegar en un poco mejor en esas situaciones en las cuales enfrentamos en el día a día, las cuales tenemos en nuestro trabajo, cómo seguir creciendo en nuestro trabajo, en la carrera profesional, y también porque me encanta mandar, diría mi esposa, pero es un tema que realmente me apasiona, el tema del liderazgo, y creo firmemente que tener las habilidades, equiparnos con habilidades de liderazgo nos van a servir y nos sirven no solo en el trabajo, sino en nuestra vida y en general a vivir una vida pues mucho mejor y tener pues las cosas que nosotros queremos y que vayamos nosotros proponiéndonos para tener esas metas y por medio de nuestras habilidades irlas logrando un poco más. Pero bueno, entremos en materia. ¿Qué es lo que dicen los expertos respecto al liderazgo y cómo lo definen? Y aquí voy a leer un poquito de ciertos líderes que me parecen que son referentes en el tema de liderazgo y voy a leerles qué es lo que ellos dicen. Bueno, el primero es John Maxwell. Es uno de los líderes reconocidos. Usted ya tal vez ha escuchado el nombre de él en algún lado. Tiene múltiples libros. Él define liderazgo como influencia. Que el liderazgo no es un sustantivo, sino que es un verbo. No es un título, sino es una posición. No es ni una posición ni una oficina en una esquina. Y la forma de ganar y tener influencias en una persona es agregándoles valor, es ayudándolos, porque todos podemos ser líderes y todos podemos aprender a liderar, pero no todos tenemos las mismas capacidades. Por eso es que tenemos que aprender y empezando por agregarle valor a una persona. ¿Qué dice Tony Robbins? Bueno, Tony Robbins dice lo mismo o algo muy parecido, que es influencia, y él le agrega una cosa que es muy interesante. Él dice que es la habilidad más importante que cualquier persona puede aprender. No es una posición también, pero es una habilidad y es una herramienta que todos tenemos que tener, y que la calidad humana o la calidad de su vida se determina por la calidad de liderazgo que usted tenga. Que otras personas no te tienen necesariamente que seguir para ser un líder, pero que sí usted tiene que vivir su vida en sus propios términos. Y la primera persona que tenemos que liderar e influenciar es a nosotros mismos para poder influenciar a otras personas. Un líder de calidad y un líder auténtico es un líder que sirve, es un líder que ayuda, que se preocupa por los demás y donde usted influye en los pensamientos, sentimientos y acciones de las personas por el bienestar de estas personas, no para beneficiarse a usted mismo. Simon Sinek dice que el rol de un líder no es estar a cargo, sino es cuidar a las personas que están a cargo suyo. Eso me pareció buenísimo. También Barack Obama dice que el liderazgo se trata de tratar a las personas con bondad, con respeto y escuchar verdaderamente lo que tienen que decir de una manera sincera. Dave Ramsey, Ryan Tracy, pues tienen definiciones muy parecidas a estas. Y es que el liderazgo, como les decía al inicio, es un tema que es muy malentendido. Es un tema que tal vez lo damos por alto o lo pasamos por encima cuando nosotros estamos desarrollando nuestra carrera profesional, porque pensamos que tengo que aprender esa habilidad técnica. Como les decía la semana pasada, nos entrenan para hacer un montón de cosas, tal vez administrativas, cómo usar el software, pero no nos entrenan o tal vez no recibimos tanto entrenamiento de cómo tratar a las personas y cómo ser mejores líderes. Y eso es el impacto que está teniendo, eso
tiene un impacto 100% relacionado, directo, en las ganancias de la empresa, en cómo las personas se sienten, cuánto están generando, cuánto están produciendo y otro montón de cosas. Y lo que más me parece vacilón o extraño es que generalmente en las empresas se pasa por alto. Cuando entrenamos a los gerentes o a veces entrenamos a las personas que van a tomar puesto de liderazgo, cuando ya están en la posición, porque fueron muy buenos en el trabajo, las ponemos en esa posición, no sabemos si les gusta, si no les gusta, si son buenos, si son malos, si tienen aptitud, si no, si han demostrado interés o no, simplemente se ponen ahí y es por eso que, como vimos en la estadística anterior, muchos de los jefes son malos y eso, eso perjudica directamente la calidad del trabajo que se está haciendo, la cantidad de plata que se está generando y aún cuando estamos intentando entrenar personas que quieren o que eventualmente quieren ser liderazgo, a veces los entrenamos más en cosas prácticas, tal vez de recursos humanos, ¿verdad? De la ley, de trabajo y otras cosas, más que en cómo se tienen que preocupar por la gente, en cómo crear cultura en un equipo, en cómo crear un ambiente laboral adecuado para que esas personas puedan realizar su trabajo de una forma tranquila, puedan expresar sus fortalezas, puedan estar bien con el trabajo que están haciendo, a pesar de que no dejemos de lado que es un trabajo y nos están pagando una remuneración por hacer un trabajo, que también eso es parte de nuestras responsabilidades. Pero al momento de liderar, entran otros factores en juego, que no es simplemente, sí, voy a tomar este puesto de liderazgo porque es más plata. Pues puede ser más plata, pero también tiene otras responsabilidades que las cuales las personas tienen que estar preparadas. Y según las estadísticas, vemos que la mayoría de las personas no están preparadas o no se están preparando para ser líderes y no están dedicando tiempo para continuamente mejorar su liderazgo. Y eso está, como les decía, teniendo impactos directos en los resultados, en el clima organizacional, y cada persona que renuncia, cada persona que se va a la empresa es un costo para la empresa, un costo que un montón de conocimiento, un montón de inversión que ya no está, que ya se fue. Y por eso es que puede ser más barato y es mucho más barato y más rentable para la empresa mantener a las personas. Y para mantener a las personas, todo empieza por el liderazgo, no solo de los que están en puestos de gerencia y jefatura, sino en los de las personas que no tienen tal vez un puesto de gerencia, un puesto de jefatura todavía, pero que ya son líderes y que ellos pueden influenciar en el ambiente organizacional, en el clima, en la cultura y en un montón de cosas para el beneficio de la empresa, pero para el beneficio del grupo también. Y es que Simon Sinek también dice algo que me pareció súper interesante, que, como les decía, liderazgo no es una posición, no es un rango, no es un título. Conozco personas que tienen puestos altísimos, que pues lideran o tienen a cargo organizaciones grandes que no son líderes, que las personas que lideran o las personas que tienen a su cargo no confían en ellos, no los seguirían, más bien les tienen miedo, hacen lo que tienen que hacer porque tienen un puesto de autoridad, porque si no, tal vez pueden tener represalias inclusive, pero no confiamos en ellos, no los seguiríamos a ningún lado y no tienen ninguna influencia positiva en nosotros. Y más bien puede ser que están deseando irnos y ya no tener ese jefe más, aunque ame mi trabajo. Y conozco también personas que sin ninguna autoridad o sin ningún puesto, ¿verdad?, de gerencia, tomaron la decisión de ayudar a otros y potenciar a las personas que tienen a su alrededor, ayudar a las que tienen a la derecha, a la izquierda, y son muchísimo más líderes, tienen muchísima más influencia que los propios jefes, que los propios gerentes. Y es por eso que indistintamente de donde usted esté, indistintamente de la posición que usted tenga, todos podemos decidir y todos podemos aprender a ser líderes. Y eso nunca, o sea, eso nos va a ayudar, nos va a potenciar, nos va a ayudar a tener una vida mejor, lo va a ayudar a usted a ganar más dinero, a un montón de cosas. Y puede ser usted el líder que nunca tuvo para esa persona que lo necesita. Entonces, como les decía, son 3 razones
que les quiero traer hoy de por qué les debería interesar el liderazgo y por qué a todos nos debería interesar el liderazgo. Y la primera razón es que su nivel de liderazgo determina directamente su éxito. Recuerden, liderazgo no es un puesto, no es un rango, no es una posición. Les voy a contar una historia. En 1937, los dos hermanos, Dick y Maurice McDonald's, abrieron un puesto pequeño, un restaurante pequeño, y lo transformaron en uno de los restaurantes más exitosos de Estados Unidos. Literalmente, ellos no tenían en qué gastar el dinero que estaban haciendo. Sin embargo, y esta es la parte que tal vez no todos conocemos, en 1952 lanzaron un modelo de franquicia, muy parecido tal vez o parecido, similar al que conocemos hoy. Sin embargo, fue un total fracaso. La idea era muy buena, pero el liderazgo de ellos no. Y en 1954, eso fueron 2 años después de que lanzaron esto, conocieron a una persona que se llamaba Ray Kroc, y hay una película por ahí, creo que en Netflix o en algún lado, si la quieren ver, se las recomiendo también, que él no solo tenía la visión, él fue al restaurante, los conocía porque eran uno de los que le compraban productos donde él trabajaba, y no solo él tenía la visión, sino que también tenía el liderazgo. Pues resulta y sucede que Ray Kroc compró los derechos de franquicia de Dick y Maurice, porque de nuevo para ellos era un fiasco o había sido un fracaso, y en 2 años que estuvieron Dick y Maurice con el tema de las franquicias, abrieron 10 restaurantes. Abrieron creo que 15, pero solo 10 funcionaron. Y Ray Kroc en 4 años, o sea, entre 1955 y 1959, abrió 100 sucursales, 100 restaurantes, y 4 años después ya habían 500, por lo cual en 1961 compró los derechos exclusivos, y hoy, ¿cuántos McDonald's existen? Más de 38,000. Es por eso que el liderazgo determina, y la calidad del liderazgo que usted tenga determina el éxito, 100% relacionado al éxito que usted va a tener. Cuanto más alto usted quiera escalar, cuanto mayor éxito usted quiera tener, cuantas más personas tenga usted a cargo, más liderazgo vas a necesitar. Porque entre más alto estés, vas a tener un mayor impacto en las personas. Y para poder generar un mayor impacto, necesitas más influencia y por ende un mejor liderazgo. Por eso es que es importante trabajar en nuestro liderazgo. Indistintamente de la posición que usted tenga, indistintamente de los años que tenga liderando, es necesario continuar aprendiendo, seguir leyendo libros, seguir viendo charlas, seguir escuchando personas, porque determina el liderazgo. Y no nos podemos poner, el libro de John Maxwell de las 21 leyes irrefutables de liderazgo, habla de que la primera ley es la ley del tope, que su organización y su equipo y su empresa va a llegar hasta el liderazgo que usted tenga. Entonces, si su liderazgo es del 1 al 10, es un 6, su empresa, su personal, su crecimiento va a llegar hasta un 6, hasta un 5. Un grado menos. Entonces usted si aumenta 8, a 9, a 10, la empresa y las mismas personas van a seguir aumentando, seguir creciendo, y eso es 100% relacionado a su éxito. Entonces uno tal vez pueda decir, es que si el liderazgo es para otros, es para servir, es influenciar, es ayudar. Por supuesto que sí, pero también te ayudas vos mismo, y es la forma también más orgánica y la forma más natural y la mejor forma de no solo ayudar a otras personas, sino también ayudarte a vos mismo a seguir avanzando y tener éxito. La razón número 2 es que crea oportunidades. Indistintamente, como les decía, del puesto, responsabilidad o lugar donde usted trabaje, tener las habilidades de liderazgo te va a dar y va a crear oportunidades. Yo recuerdo que mucho antes de yo empezar a trabajar, yo empecé a trabajar en el 2012, por ahí en 2011. Mucho antes de yo empezar a trabajar en el colegio, yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar mi liderazgo. Entonces, ¿en qué? Pues yo servía o trabajaba en una iglesia,
Y en ese momento, pues, yo veía siempre he visto como los líderes, como personas que están ahí al frente, personas que admirar, y de las cuales personas yo quería aprender y yo quería eventualmente llegar a ser como ellos. Y empecé a trabajar en mi liderazgo desde ahí dentro de la iglesia, el grupito pequeño de jóvenes, y poco a poco fui aprendiendo y tomando la oportunidad y las experiencias, y me tocó liderar muchos equipos en campamentos que hacíamos de verano, muchísimos reuniones que teníamos, liderar parte de ejercicios, dinámicas, semana a semana trabajar con jóvenes y ver cómo ellos iban creciendo, aprendiendo, siendo mejores, potenciándose. Yo eso lo hice simplemente porque era algo que me gustaba, que me apasionaba, que me movía. No tenía ningún, como les decía, ningún incentivo económico, ningún beneficio tal vez a la vista, más que el beneficio interno y el beneficio que le estaba dando, pues por supuesto, a las personas con las cuales trabajaba. Y sin saberlo, esa experiencia que yo traía en mi primer trabajo corporativo, nos pusieron en grupos a hacer una dinámica y todos veníamos pues, pues sin mucha experiencia, de un call center, de diferentes trabajos. Y esa me llamó mucho la atención porque nos pusieron a hacer dinámicas y juegos y algunas cosas como, yo dije, pero ¿por qué nos están poniendo a hacer estas cosas en un trabajo? Yo decía, no estamos como en la escuela, no estamos en un campamento, ¿por qué nos ponen a hacer estas dinámicas? Y resulta que ellos estaban, los líderes de ese momento, los jefes de ese momento estaban viendo características en nosotros mientras pasaba la actividad de cómo resolvíamos, de quién tomaba control, de quién lideraba, de quién decía acá, quién no tenía un carácter pues bajo presión, no manejaba bien la presión y un montón de cosas que les sirvió a ellos para ver eso. Pues resulta que como yo tenía tanta experiencia o tenía pues años de estar trabajando en ese tipo de dinámicas y juegos y en grupos y demás, pues yo tomé como un poquito el liderazgo, la batuta, organicé un poquito y ciertas cosas y eso me valió para que después de 2 actividades, ese mismo día nos dieron training normal y al día siguiente me pusieron a mí, me seleccionaron a mí dentro del grupo para hacer un trabajo diferenciado, para aprender algo que ninguno de los otros, creo que éramos como 40 o 50 personas, iban a hacer, sino solo iba a ser yo, solo lo iba a aprender yo. Entonces significa que yo tuve un entrenamiento separado de todo el grupo, más específico, más diferente, tenía que hacer unos reportes, tenía responsabilidades sobre los demás, sobre el equipo y otro montón de cosas. Entonces, tener las habilidades de liderazgo, desarrollar las habilidades de liderazgo nos crea oportunidades. Si yo no hubiera tenido esas características, si yo no hubiera practicado eso anteriormente en el grupo de jóvenes de la iglesia, no hubiera tenido la oportunidad de trabajo de ese equipo en ese momento. Y les digo una cosa, ese puesto que yo desempeñé en ese momento, diferenciado de hacer reportes, es el que me tiene hoy aquí. 10 años después, un montón de experiencias he tenido lindísimas y de crecimiento y demás, pero esa fue la primera oportunidad que se me creó a mí por tener liderazgo. Y después de ahí, pues ya yo me caractericé por seguir desarrollando mi liderazgo y eso me siguió abriendo puertas de crecimiento y oportunidades. Entonces, si usted está pensando si le sirve o no, si tengo que aprender o no, pues yo le diría que por supuesto que sí, porque le va a crear oportunidades. Tener estas habilidades de liderazgo te va a generar oportunidades y las oportunidades van a ir cayendo y van a ir saliendo. La tercera es que la capacidad de liderar es un conjunto de habilidades. ¿A qué me refiero con esto? No se trata solo de tener un talento y una capacidad para liderar, que eso es como muy abstracto, es como muy, sí, yo soy líder. Un verdadero líder no dice que es líder, ¿verdad? ¿Verdad? Es como raro. Pero, o sea, ¿qué es liderar? Al final de cuentas, ¿qué te consideras un buen líder? Y ahí es donde es muy interesante porque para ser un mejor líder es necesario llevar un proceso. Porque es un tema complejo, como les decía, ni siquiera la definición es 100% clara, pero y tiene muchísimas facetas. Entonces, como ¿cuáles? Como experiencia, como fuerza emocional, relaciones humanas, disciplina, visión, impulso, momento oportuno, ¿verdad? Un montón de cosas determinan que usted sea un buen líder. Entonces, no es como que
no sé, yo soy bueno haciendo malabares y aprendo a hacer malabares y ya. Yo soy bueno haciendo malabares porque sé hacer malabares. No, si usted es bueno en liderazgo es porque es bueno en un montón de cosas. Y todos tenemos como esas facetas. Entonces, ¿por qué la capacidad de liderazgo es una colección de otras habilidades? Entonces, por el mismo hecho de usted dedicarse a su liderazgo, un montón de áreas, un montón de aristas de su vida que usted tal vez no ha trabajado, no ha desarrollado, se van a influenciar y se van a beneficiar. Por lo cual, desarrollar el liderazgo de cierta forma te va a forzar o empujar de cierta forma a que todas estas habilidades vayan aumentando y vayan mejorando. Y eso te va a hacer no solo una mejor persona, una mejor miembro de tu familia y un mejor trabajador y un mejor jefe para tu equipo. Entonces, tiene como un valor agregado que al enfocarme yo en una cosa, voy a impactar otro montón de cosas. Entonces, esa es la tercera razón. Hay varias razones y vamos a ir desgranando un poco más conforme pasen las semanas y hablemos más de liderazgo y hablemos más de estos temas que son muy interesantes conforme vayamos avanzando en el podcast. Pero esas serían las 3 razones. Espero les haya gustado, espero les haya agregado valor y muchísimas gracias por el interés si llegaron hasta acá. Que espero que tengan una linda semana, un resto de semana bonito, que pasen los últimos días del año con su familia, que la pasen bien, que disfruten, que descansen, que se preparen de una manera consciente para lo que viene el próximo año y espero que les haya gustado el tema de liderazgo. Esto fue The Ideas Podcast. Muchísimas gracias. Chao.